En ese momento tenía algo de sobrepeso cuando me pasó esto, fue hace como 10 años aproximadamente. Y me acababa de dormir, estaba durmiendo al lado de mi esposa en ese momento, entonces tenía que como una hora de haberme dormido. En ese empiezo a sentir que mis pies empiezan como que los empiezan a tocar y pensé que era ella. Entonces luego siento que los levanto, pero era tanto el sueño que yo tenía que pues no puse mucha atención, como que los levantaron. Y luego en ese momento sentí un tirón de mis pies, pero un tirón tan fuerte que me azotaron a la pared, a la contrapared de la cama. Entonces, dije, bueno, no pesaba 2 kilos, entonces como para esa fuerza no cualquiera la podría tener con esa fuerza. Entonces fue aterrador. En ese momento sabía que era algo diferente. Desde el momento que me sentí que me habían jalado, dije, eso es algo diferente. Y luego azotarme contra la pared fue algo, pues fue bastante fuerte, ¿no? Dije, ¿cuál sería la intención de esa situación? Fue algo muy, 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 muy difícil. Pero este caso era de un señor que estaba, él se dedicaba a manejar autobuses en la noche. Él era, ¿cómo se puede decir? Conductor, transportista, pero bueno, manejaba autobuses en la noche. Entonces ya llevaba muchos años, no sé exactamente cuántos, pero llevaba muchos años y estaba muy feliz porque estábamos por ahí de octubre y él ya en diciembre se jubilaba. Entonces ya a escasos meses, es decir, ya estaba a escasos meses y siempre había trabajado así de noche. En uno de sus viajes, este señor vio algo que nunca quiso decir qué fue. Vio algo, dice que solamente vio algo, ya regresó de su viaje, hasta eso que no tuvo accidentes por el estilo, llegó bien, pero fue el último viaje que quiso hacer, renunció. Y todo el mundo, su familia, le preguntaron qué pasó. Llegó conmigo porque ya, aparte de eso, se desencadenaron muchos trastornos en él. No tenía hipertensión, generó hipertensión, no tenía diabetes, generó diabetes, no tenía otras muchas cosas. Al final de cuentas se deterioró, falla orgánica múltiple y murió incluso por ahí de enero, febrero del siguiente año. Ese señor ya no le importó la jubilación, ya no le importó que faltaran pocos meses, ya no le importó la fiesta que estaban preparando para el último día que trabajara, que cerraba en diciembre, ya no quiso saber nada, no quiso hablar. O sea, prácticamente era una persona que siempre era agradable, platicaba conmigo, de todo, siempre comentaba todo y se fue totalmente un fantasma en ese momento. Después de eso ya no hablaba, no me quiso contar nada, simplemente dijo, él siempre decía estoy bien, aunque obviamente sus cifras de glucosa estaban hasta el cielo, todo estaba mal en él, pero él decía que siempre estaba bien. Y pues sí, obviamente se murió de ese deterioro, pero pues sin saber qué pasó exactamente, qué fue lo que vio, qué hizo que él a 3 meses dijera adiós. Entonces, ¿qué estaba pasando? Porque en realidad dice, es que él no pareciera, me dice su mamá, es que él pareciera que en realidad no. Todos dicen que todo lo que dice cuando entra en alucinaciones, pues que está, pero el problema, lo que nos preocupa es por qué lo que él está diciendo se está cumpliendo, ¿no? Entonces llegan asustados porque realmente no estaba alucinando, estaba prediciendo más que otra cosa. Nuestra existencia está llena de casos escalofriantes. Y a veces, el terror más grande habita en el lado visible de la realidad. Esto es un podcast Sobrevivientes. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su bonito podcast Sobrevivientes. Mi nombre es Chucho El Catrín. Como cada semana los saludo con muchísimo gusto y esta vez en un episodio de los que ya hacía rato que no teníamos con un personal de salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Rigo Vivo. Señor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas, gracias. Muchas gracias. A gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. El doctor Rigo es un buen amigo que hemos estado aplazando esto de grabar, pero ya por fin no hay, ¿cómo dicen? No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Así es. Algo así. Algo así. Oye, Doc, para la banda que no te conoce, primero, ¿en dónde te pueden encontrar? El doctor Rigo Vivo hace contenido en TikTok también. Por si lo quieren seguir, da consejos muy, muy, muy útiles para la salud. ¿En dónde te pueden seguir? Claro que sí, ahorita estamos por TikTok con el nombre precisamente RigoVivo10, @, ahí me pueden encontrar también. Hay muchos consejos que les pueden ser de utilidad para su día a día. Está bien chido porque hay cosas que nos ha contado el doc que nosotros no sabíamos y no nos imaginábamos y eran contrarias a lo que a mí me choqueó la primera vez que nos platicaste sobre el daño que hace de tomar agua de limón mientras comes. Y es como, todos los mexicanos tomamos agua de limón. Sí. ¿Pero por qué es esto?
Digo, ahí en ese caso lo que yo les contaba es que de hecho nuestro estómago está preparado para producir ácido clorhídrico y eso nos permite digerir parte de los alimentos que ya iniciaron una digestión en la boca. Entonces, cuando nosotros tomamos agua, diluimos el ácido clorhídrico, haciendo que pues la digestión se limite en cuanto al estómago. Hacemos que haya una alcalinidad innecesaria en nuestro estómago. Nuestro estómago se prepara para producir la cantidad de ácido que requiere. Si nosotros tomamos agua, lo diluimos, pero si tomamos agua de limón, aparte el limón es un amortiguador. Entonces el limón, un amortiguador, es una sustancia que si hace falta hidrógenos libres, los libera. Si están muchos hidrógenos libres, los captura. Entonces, entrando en nuestro estómago, el limón lo que hace es capturar todos los hidrógenos libres, haciendo que reduzca toda la acidez. Entonces, los alimentos pasarían a través del estómago sin sufrir ese metabolismo, esa digestión que requieren. Entonces no estaríamos nutriéndonos adecuadamente porque esa parte del estómago simplemente pues nos la saltaríamos. Oye, entonces contrario a lo que muchos creemos, que el limón aumenta la acidez y que por eso se siente raro y todo esto, es falso. Es falso porque pues, el limón hasta cierto, bueno, si fuese mucho limón, obviamente que la cantidad de ácido que tiene el limón, pues sí, sería superior a la que está en nuestro estómago y obviamente nos afectaría. Pero eso sería algo muy raro, ¿no? Realmente que pudiéramos absorber tanto limón. La cantidad de limón que está en el agua es tan mínima que pues, la verdad es que no nos serviría más como alcalinizante. Entonces, Entonces sí es muchísimo más recomendable no tomar agua mientras comes. Exacto, alejarla lo más posible de las comidas o en su defecto también tomar tomar el agua que comemos en los alimentos, comer alimentos con suficiente cantidad de agua, por ejemplo caldos, etcétera. Eso es hasta cierto punto benéfico. Perdón que te interrumpa, perdóname. Una vez escuché a un doctor en un TikTok, creo que fue justamente, que decía que el caldo de pollo no sirve de nada porque está muy diluido. Que los nutrientes del caldo de pollo en realidad son mínimos porque, o sea, que esta idea de, te curas con un caldito de pollo, un caldito de gallina, es falsa porque todos los nutrientes que podría haber en el caldo están diluidos por el agua. En parte tiene razón si consumimos nada más el caldo. En ese sentido, pues lo valorable de un caldo es que tiene verduras, tendría el pollo, etcétera, incluso hasta la grasa del pollo, digo. A veces huimos un poquito a eso, pero si no tenemos problemas con las grasas en la sangre, no hay problemas si podemos a lo mejor comer un poquito, digo, de grasas extras, o sea, mediante el cuero y la piel del pollo, vaya. Entonces, sí es útil, pero en su totalidad. Digo, el caldo de pollo por sí solo, pues estaríamos consumiendo agua y grasa sobre todo, y pocos nutrimentos, pues también, hasta cierto punto tiene razón. Deberíamos de hacer un podcast haciéndole preguntas al doctor Rigo. Así de puras preguntas que la gente deja aquí en los comentarios y hacer un episodio en donde literal solo sea de mitos y verdades de la salud. Claro. Estaría bien chido. Sería padre. Oye, Doc, tengo una pregunta que hacerte que es, ¿qué es lo más terrorífico? ¿Cuál es el momento con más terror que has vivido en tu vida? Híjole, sí ha habido momentos así como que complicados en ese sentido. El más terrorífico, yo sí me acuerdo, digo, porque en ese momento tenía algo de sobrepeso cuando me pasó esto, fue hace como 10 años aproximadamente. Y me acababa de dormir, estaba durmiendo al lado de mi esposa en ese momento, entonces tenía que como una hora de haberme dormido. Empiezo a sentir que mis pies empiezan como que los empiezan a tocar y pensé que era ella. Entonces luego siento que los levanta, pero era tanto el sueño que yo tenía que pues no puse mucha atención, como que los levantaron. Y luego en ese momento sentí un tirón de mis pies, pero un tirón tan fuerte que me azotaron a la pared, a la contrapared de la cama. Entonces, dije, bueno, no pesaba 2 kilos, entonces como para esa fuerza no cualquiera la podría tener con esa fuerza. Entonces fue aterrador. En ese momento sabía que era algo diferente. Desde el momento que me sentí que me habían jalado, dije, eso es algo diferente. Y luego azotarme contra la pared fue algo, pues fue bastante fuerte, ¿no? Dije, ¿cuál sería la intención de esa situación? Fue algo muy, 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 muy difícil. Yo creo que fue de lo más terrorífico en el momento, porque fue muy agudo, fue rápido. Fue una agresión, literalmente. Exactamente. Oye, y a partir de eso, ¿no empezó a suceder algo en tu casa o contigo o algo así? ¿O no tuviste una consecuencia de ello? No sé. No tuve consecuencias de eso, pero sí, la verdad,
yo siempre me he dedicado a la medicina, a la investigación y tengo varios artículos publicados, etcétera. O sea, la verdad es que cuestiones esotéricas yo siempre había descalificado en su totalidad. Entonces fueron hasta que me empezaron a aparecer una serie de eventos de ese tipo, cuando empecé a ver las cosas de manera diferente. Dije, creo que esto no es tan... Creo que hay cosas que no podemos explicar. Tampoco podría decir con exactitud. Hay cosas que la gente a veces cree que son algo malo, pero realmente no lo son, ¿no? Entonces, que tienen una explicación científica. La mayoría de las veces así es. Pero también hay cosas que definitivamente escapan a eso y pues sí son... Definitivamente yo creo que no tenemos ni la tecnología para poderlo todavía demostrar si o acaso tuvieran algo científico. Wow. Esta idea extraña sobre las personas de ciencia que de pronto como que descalifican todo este rollo de todo lo que tenga que ver con energías, todo lo que tenga que ver con lo holístico. O sea, yo te he escuchado en algunos TikToks que hablas incluso sobre la meditación, que la meditación es un poder inimaginable para la salud. Y en cambio he visto a ciertos creadores de contenido que son doctores o se dicen ser doctores, que descalifican en gran medida toda esta parte holística, que incluso han atacado a compañeros de podcast por invitar a personas de estas a hablar sobre lo que hacen. Pero yo me he dado cuenta, por lo menos en los doctores más cercanos que tengo, que uno eres tú y otra es la Game Doc, Fer, la doctora que es streamer también. Ella me contaba sobre cómo llega un punto en donde la medicina ya no es suficiente. O sea, donde el ser humano es tan complicado que entiende que la química orgánica ya no es la solución. Así es. ¿Cómo tú lidias? O sea, digo, porque tienen aquí al señor, uno de los genetistas, o probablemente el genetista más importante de Latinoamérica, sentado en la mesa conmigo. Y el doc sabe que esto existe. El doc acepta que esto existe. ¿Cómo lidias con eso dentro de la medicina? Sí, yo creo que bueno, dentro de todo a veces es ignorancia, ¿no? Simplemente, como yo lo digo, yo estaba en ese punto en donde decía, no, pues es que eso no puede pasar, o sea, todo tiene que tener una explicación y la gente que cree en cosas que no están sujetas a lo científico, pues es gente ignorante, ¿no? Pues era lo que yo pensaba. Entonces, y de pronto, pues la misma vida me dijo que el ignorante pues era yo en su momento. Porque he tenido pacientes donde han tenido cánceres, por ejemplo, bastante avanzados y están en una situación bastante crítica y de repente dicen, no, pues ya me retiro de esto, ya no quiero aceptar ningún tipo de medicamento convencional y mejor hago una especie de retiro, voy con ciertos chamanes, etcétera, y de repente pum, se reponen. Entonces, y nos ha pasado que incluso empezamos a hacer estudios a ver cómo fue eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hicimos? Etcétera. Si ya no tenía ningún tratamiento, estaba metastásico, etcétera. Y parece que estaba desahuciado, ¿no? Exactamente, definitivamente ya estaba fuera. Una paciente en particular ya estaba fuera de tratamiento, se decidió retirar y ella empezó con un tratamiento personal en donde incluía meditación y otros muchos trabajos, incluyendo brujerías y todas cosas que hizo. Y al final de cuentas se repuso. Se murió finalmente cuando vino la pandemia de COVID y ya por otras condiciones que ya tenía, pero la realidad es que tenemos que reconocer que la medicina cada vez debe ser un poco más integral. Entonces, ¿afecta mucho la mente? Por supuesto que sí. O sea, uno de los eventos que más nos afectan, yo les digo, por ejemplo, doy clases también en la universidad y luego otra de las cosas que yo les digo a mis alumnos es, por ejemplo, si pensamos en la obesidad nada más como un trastorno muy común, que es la nueva pandemia, digamos. Pensamos en la obesidad, ¿cómo podríamos tratarla? A ver, primero tenemos que ver su estado mental del paciente. Si su estado mental incluye que esté en un evento de estrés constante, va a aumentar cortisol. Si está en cortisol, va a disminuir progesterona, va a activar otras hormonas como estrógenos y los estrógenos van a aumentar por sí mismo el sobrepeso.
peso con la grasa, y esto va a traer obviamente muchas moléculas como grasas, azúcares, etcétera, libres en el cuerpo, que van a deteriorar su estado de salud. Claro. En pocas palabras, si estos pacientes ingresan en un estado de digamos, de relajación, reducen el estrés, mejoran en todo su estado anímico, empiezan a hacer actividad física, etcétera, pues mejoran, y no tuvimos que ingresar ningún medicamento en ellos, o sea, de inicio solamente fueron cambios de hábitos. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. El solo hecho que nuestra mente se active y piense de otra forma hace que pues también tengamos otros fenómenos en nuestro cuerpo que incluyen reducir el estrés y mejorar otras cosas que no sabíamos que tenían, otras funciones. Hay personas que tienen, que también lo he visto y que no tengo una explicación para ello, hay personas que pueden ver más allá de lo normal, no pueden decir esto va a pasar y resulta que pasa. Entonces son situaciones que les digo, no hay una explicación, y eso me he puesto a estudiar como para determinar, y si no es viendo a través de precisamente de toda esta parte holística, no tendría una explicación, porque cómo puede ser que una pareja me decía, nosotros vamos a vivir solamente cuando estaban más jóvenes, llevaban ya en ese entonces, llevaban 25 años de casados, y decía, por lo que yo sé, decía la señora, por lo que yo sé, porque yo puedo ver, nosotros nada más vamos a durar 30 años. Entonces quisiera ver si mi esposo no me va a ser infiel, porque seguramente es por eso, ¿no? Me va a ser infiel y seguramente me va a contagiar de algo, y quiero venirme a revisar, porque si detecto algo mínimo, entonces ya en ese momento lo dejo. Y resulta que llegan los 30 años, el señor le da cáncer y se muere. Entonces yo digo, sí, siempre dijo que 30 años iba a vivir su matrimonio, y 30 años fue la vida de su matrimonio. ¡Wow! Entonces, pero no fue por la vía que ella pensaba, digo, simplemente ocurrió. Y así como ese, muchas historias. Oye, muchas veces se habla, bueno, para cerrar este paréntesis que hicimos sobre la medicina y lo holístico, yo desde aquí le quiero mandar un mensaje a ese tipo de creadores de contenido que se dedican a desvalorizar el trabajo de otros. Creo que nadie nos toca decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y señalar a los que están mal, ¿no? Entonces, pues solo los invito a que hagan contenido a partir de sus propias ideas y no de terceros. Y ya, cierro ese paréntesis. Oigan, tuvimos que hacer una pausa porque este señor que está aquí, se llama Jefe. Habla, Jefe. No quiere. Pero está haciendo mucho ruido. Perdónenme si escuchan de repente como algunos ruidos o algo así. No lo podemos sacar de aquí porque es el patrono, se llama Jefe. Entonces es el guardián del podcast, vaya. Pero bueno. Oye, Doc, ya cerrando, cambiando de tema, me quiero clavar con estos momentos que ambos sabemos suceden en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, en donde llega cierta persona que luego incluso me ha tocado algunos doctores que dicen, yo sentía que esta persona venía extraña. Incluso cuando hay que valorizar a alguien que viene pues por alguna situación violenta, algún acto delictivo, X cosa. ¿Te ha pasado algo así? Sí, claro. De hecho, hubo un caso que en lo particular a mí me llamó mucho la atención. Hay muchos, ¿no? En un momento vamos a resumir un poquito, pero este caso era de un señor que estaba, él se dedicaba a manejar autobuses en la noche. Él era, ¿cómo se puede decir? Conductor, transportista, pero bueno, manejaba autobuses en la noche. Entonces ya llevaba muchos años, no sé exactamente cuántos, pero llevaba muchos años, y estaba muy feliz porque estábamos por ahí de octubre y él ya en diciembre se jubilaba. Entonces ya a escasos meses, es decir, ya estaba a escasos meses, y siempre había trabajado así de noche. En uno de sus viajes, este señor vio algo que nunca quiso decir qué fue. Vio algo, dice que solamente vio algo, ya regresó de su viaje, hasta eso que no tuvo accidentes por el estilo, llegó bien, pero fue el último viaje que quiso hacer, renunció. Y todo el mundo, su familia, le preguntaron qué pasó. Llegó conmigo porque ya, aparte de eso, se desencadenaron muchos trastornos en él. No tenía hipertensión, generó hipertensión, no tenía diabetes, generó diabetes, no tenía otras muchas cosas. Al final de cuentas se deterioró, falla orgánica múltiple y murió incluso por ahí de enero, febrero del siguiente año. Ese señor ya no le importó la jubilación, ya no le importó que faltaran pocos meses, ya no le importó la fiesta que estaban preparando para el último día que trabajara, que cerraba en diciembre.
no quiso saber nada, no quiso hablar. O sea, prácticamente era una persona que siempre era agradable, platicaba conmigo, de todo, siempre comentaba todo y fue totalmente un fantasma en ese momento. Después de eso ya no hablaba, no me quiso contar nada, simplemente dijo, él siempre decía estoy bien, aunque obviamente sus cifras de glucosa estaban hasta el cielo, todo estaba mal en él, pero él decía que siempre estaba bien. Y pues sí, obviamente se murió de ese deterioro, pero pues sin saber qué pasó exactamente, qué fue lo que vio, qué hizo que él a 3 meses dijera adiós. O sea, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Y a partir de un viaje que tuvo, o sea, algo vio en la carretera, que digo, claro, no necesariamente es algo paranormal, o sí, no sabemos, pero sí tuvo que haberlo impactado. Hay cosas... Es verdad que esta creencia del bolillo para el susto, porque si no se te te sube el azúcar, ¿esto es real? O sea, si es necesario, si un susto o algo que te espante mucho te puede dañar. De antemano, un susto obviamente nos genera un aumento de adrenalina y otras catecolaminas, son neurotransmisores que tenemos en el cuerpo que nos ayudan contra el peligro. Se elevan y estos lo que hacen es inhibir la insulina, lo cual permite elevar la glucosa en la sangre, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta nuestra reactividad en ese momento. Y pues el bolillo no sirve en lo absoluto de nada. Nada más ahora sí que eso sí es algo muy idiosincrático, pero de hecho, pues sí, nos eleva la glucosa. En una persona que ya venía con un problema de resistencia a la insulina, ya venía con cifras de glucosa elevada, pero que no lo sabía hasta ese momento, se asusta y de repente su glucosa se eleva más de lo que ya tenía, generándole síntomas. Entonces en ese momento sí ya empieza con síntomas tal cual de diabetes. Puede tener pérdida de peso, polidipsia, o sea, son varias P's, polidipsia que quiere decir que tiene mucha sed, poliuria que orina muchas veces y a veces en poca cantidad, polifagia que come mucho. Entonces, y dice, no, es que me generó la diabetes el susto que tuve. No, en realidad ya venías con un problema y simplemente el susto sumó más glucosa al problema que ya venías y pues se desencadenó todo. Pero sí, el pan pues no tendría ninguna función en ese momento, incluso hasta peor, porque nos va a elevar la glucosa de una manera todavía adicional a la que el solo susto nos la causaría. Lo que ahí deberíamos hacer es pues, relajarnos de entrada. Ahí entra otra vez otros fenómenos como meditación, que aunque algunos no estén de acuerdo, obviamente es algo que no podemos, es inherente a nosotros, tenemos que bajar el cortisol y la manera en que lo bajemos es importante, no importa cuál, ya sea sumando algún suplemento, ya sea meditando, etcétera. Lo que sea que hagamos para bajar el cortisol nos ayudaría a mejorar nuestras cifras de glucosa, bajar nuestras catecolaminas y obviamente mejorar todo nuestro estado de salud. Pero o sea, sí tiene algo de fundamento. Ok. Entonces, sí, este rollo de que te tienen que curar de espanto, que coloquialmente, sí es necesario. O sea, sí te tienen que quitar como ese estrés de encima por algo que te asustó. Sí, claro. A veces le ponemos términos que los médicos dicen, eso no existe. Y no es que no exista, es que simplemente la gente los conoce de otra forma. Entonces y eso lo hemos visto, ¿no? Y hasta como médicos, a veces tenemos a nuestros hijos y que tienen una cosa, tienen otra, y de repente entran en un estado de choque y dice mi abuelita, a ver, no, vamos a curar lo que del espanto, vamos a curar lo que del empacho, etcétera. Y de pronto se acabó el problema, ¿no? El otro día bien, una vez mi hijo tenía un trastorno que supuestamente de empacho, ¿no? Bueno, mi abuela me dijo que de empacho, pero obviamente lo llevé con el gastropediatra, lo llevé con varios especialistas y estaba mal, ya ni comía, perdía peso, etcétera. Mi abuela duro y duro, no, es que te dije que el empacho, etcétera, ¿no? Ya, total, que al final de cuentas, locura del empacho y pues sí, se acabó el problema. En realidad, y lo que no queremos ver es eso, ¿no? A veces lo que nos hace falta es, pues el empacho que tiene, pues al final de cuentas muy probablemente tiene un trastorno de mala digestión, probablemente tenga un problema a nivel de sus microbios que viven en su intestino, que le llamamos microbiota, algunos le llaman flora intestinal. Entonces, al hacer movimientos en el abdomen, al mover su cuerpo, al darle aceites agregados, etcétera, le permitimos regular todo eso y se acaba el problema, ¿no? Lo mismo el espanto, pues lo someten a un estado de estrés masivo porque pues obviamente la mayoría de los espantos los tratan, por lo que he visto, los tratan como que toman a la persona descuidada y ¡pum! Ya sea que le soplen el agua, lo asusten, etcétera. Y pues es como un estrés, o sea, es un choque de estrés al final de cuentas, ¿no? O sea, el paciente parece que no, pero el paciente antes de eso, cuando dicen está espantado, bueno, lo vemos,
pérdida de apetito, pérdida de peso, por supuesto, por la pérdida del apetito, un estrés constante, trastornos del sueño, etcétera, un deterioro constante que lleva. Y le hacemos muchas cosas y no mejora, toma antidepresivos y no mejora. Llega la abuelita, llega lo cura el espanto y empieza a mejorar. O sea, no podemos negar eso, o sea, no podemos negar la medicina tradicional, no podemos negar el conocimiento milenario, como yo les comentaba en un podcast por ejemplo, de jengibre, digo, es una medicina que viene conociendo desde hace muchos miles de años y no podemos decir que no existe ahora, ¿no? Cuando toda la vida ha funcionado, ahora al contrario, sabemos que tiene muchas propiedades, pero ¿cuánto nos costó decir que no, cuando actualmente pues nos está diciendo la ciencia, ¿sabes qué? Siempre sí, y así como ese conocimiento hay muchos otros, ¿no? Que decimos no y después nos vamos a topar con pared cuando digamos, ¿qué crees? Que siempre sí tenía algo de fundamento. Podríamos nombrarlo de otra forma, pero al final de cuentas es lo mismo. Oye, te voy a preguntar, aprovechando que tú eres un experto en el tema, que tú sabes qué onda. La psilocibina, ¿es benéfica? O sea, sí es real que esto, que ayuda a una mejoría en el sistema neuronal y todo esto. Mira, ahí sí me gustaría todavía como que profundizar un poquito porque no tengo toda la información necesaria con psilocibina en este caso. No soy experto totalmente en este medicamento como para poder expresar una opinión. Me gustaría dejarlo como que... Ok, vamos a dejarlo para otro momento. Exacto. Te lo pregunto porque tenemos un episodio en donde... Digo, yo empecé a tomar microdosis de psilocibina como una alternativa a todo el medicamento, todas las condiciones que tú sabes bien que tengo. Y me ha ayudado en gran medida a tanto regular como lo emocional y esto que te contaba que de repente me costaba mucho poner atención o que me cansaba muy rápido. Me ha ayudado un poquito por ahí. Pero sí, estaría increíble que la próxima, en un próximo episodio nos contaras como qué datos duros o reales en sentido científicos existen sobre esto. Que claro, para los que no sepan, la psilocibina es uno de los elementos que componen o el elemento que compone a los hongos alucinógenos. Pero se dice, porque yo no he visto como tal el estudio, se dice que la psilocibina en muy poca dosis o en una microdosis es benéfica y no alucinógena. Sí, de hecho sobre los alucinógenos hay muchos tratamientos, muchos trabajos, ¿no? O sea, digo, no los tengo aquí a la mano, los datos duros, como bien comentas, pero sí se sabe que tienen eventos positivos, digo, que son positivos para la mente, para el cuerpo en general, o sea, muchos medicamentos, o sea, sí, de hecho eso sí se tiene bien descrito, ¿no? Que en dosis bajas. El problema es como que saber a veces para quién sí, para quién no, porque también a veces los medicamentos no son como que recomendables para todos, ¿no? Claro. Y eso que comentas tú sí es cierto, o sea, hay veces mucho tiempo se dijo que el complejo B era un medicamento, por ejemplo, que se daba como que pues que para así, nada más como placebo para el paciente, para que creyera que le estamos dando algo. Actualmente pues ya sabemos que es un medicamento que funciona para aumentar la colina, que a su vez favorece la producción de ciertos neurotransmisores como la N-acetilcolina, etcétera, que nos ayuda en este caso a, por ejemplo, a tener más memoria, a recuperarnos y todo eso, entonces, y a relajarnos, por supuesto, también. Entonces, de que nos sirve. Y así como esa hay muchos fármacos, ¿no? Que se decía, había un gastroenterólogo que en una conferencia que me gustó mucho, que dijo, a veces nosotros le prohibimos a los pacientes, por ejemplo, cosas tan sutiles. Le digo, por ejemplo, al paciente, ¿sabe qué? No puede caminar, nada más puede dar 2 pasos. Pero si el paciente puede dar 3 o 4 pasos y se siente bien, déjalo. O sea, no tenemos que forzosamente oponernos, ¿no? Cada persona es diferente, entonces lo que a veces a alguno le hace mal, a otro le hace bien. Entonces, cada persona, si se ha dado cuenta que ha tenido mejoría con tomar té de pasote, por ejemplo, pues adelante, ¿no? Tiene sus contras, pero si en esa persona le ha ayudado en particular y no hemos visto las contras que tiene, entonces no tendríamos por qué prohibirlo. Digo, se toma también esa parte actualmente. Sí, como que la individualidad de cada persona. Exactamente. Qué chido. Qué chido que la medicina ya está cambiando hacia ese lado porque exacto, creo que por mucho tiempo fue como de es esto y se acabó. O sea, no hay otra forma. Y creo que en gran medida los fármacos como que han sido pues mal usados por la comunidad debido a eso, debido a que la creencia de que esto es lo que funciona siempre sí o sí. Y ahí tienes a personas sin completar un tratamiento de antibiótico o
utilizando medicamentos que no son para algo que supuestamente se dice que se sirve para eso. O sea, creo que eso es muy importante. Oye, Doc, regresando al tema paranormal y el tema de terror, ¿te ha tocado ver o te ha tocado entender una de estas emergencias como que no entiendes cómo sucedió? O sea, que de pronto las causas son demasiado increíbles, vaya, extraordinarias, y pues toca tener soluciones extraordinarias igual. ¿Te ha tocado alguno de estos casos? Sí, cuando estaba como estudiante, estaba haciendo el internado. Fuimos al hospital Magdalena de las Salinas, y me acuerdo que allí llegó un par de pacientes que era un señor, me parecía que tenía alrededor de 85 años, iba acompañado de su nieto. Él era el chofer y el nieto era el copiloto. El nieto tenía 21, 22 años. Entonces en eso tienen un choque automovilístico. El carro entra, cae en una barranca, queda pues pérdida total, pero el abuelito, que terminó en muy mal estado, estaba muy muy mal. Entonces, y luego todavía otros padecimientos que él tenía, etcétera, pues sí, nos llamó la atención, ¿no? Dijimos, probablemente pues sí vaya a ser fatal su pronóstico, ¿no? En cambio el chico estaba asintomático totalmente, estaba bien, no tenía aparentemente nada. En ese momento la valoración pues arrojaba todo normal. Ya después, unos días después, ya el señor sale bien, termina totalmente bien, y el chico un día después fallece. Y fallece por estallamiento de vísceras, lo cual es una condición que podía haber ocurrido. Pero lo que me llamó la atención, que cuando el señor se recupera, comenta que pues que había visto algo, una sombra, una especie de una especie tal vez de muerte o algo así, algo vio. En eso, y que eso de momento lo asustó tanto, no sabe si se distrajo, no sabe si le pasó algo al carro. Inmediatamente unos 30 segundos después el carro se volca, pero yo iba bien, ¿no? O sea, no sé qué pasó, pero después de esa imagen pues pasó toda esta parte, ¿no? Y la tragedia. Entonces fue pues una situación que para mí fue crítica, vaya, y que tuvo una causa, como dices, extraordinaria. Y en ese momento tú eres, pues como bien lo dices, eras escéptico, porque dices, claramente esto pues no pasó así, o sea, o probablemente el señor venía borracho y no nos quiere decir, o algo así. ¿Cómo te diste cuenta que sí decía la verdad? Pues cuando empecé a ver cosas yo también tiempo después, o sea, realmente no, en ese momento yo sí pensé, y justo como lo dices, ¿no? Yo dije, yo creo que tenían algo de alcohol y por esa razón pasó, ¿no? O sea, yo así me quedé con esa idea, hasta que ya empecé a ver que no es un fenómeno digamos, tan esporádico. Otros compañeros han comentado casos muy semejantes de accidentes después de haber visto una imagen en especial, puede ser una sombra, algo en particular, y de repente sus pacientes sufren lesiones muy graves, caídas, traumatismos de cabeza muy fuertes, muertes incluso, pero que el evento inicial fue haber visto algo raro. Entonces, y digo, ya hasta que no lo empiezas a experimentar como tal, en algunos casos que nos han pasado a mí mismo, entonces digo, no, ahora sí, como dicen, ¿no? Hasta que no experimentas en tu propia carne, sangre, entonces no te das cuenta que es real, ¿no? Oye, tu evento canon, digámoslo, o sea, el evento que te empezó a hacer creer en que todo esto pasaba, ¿fue el de la cama que nos contaste? ¿O fue otro? Me llamó la atención, o sea, sí, ese fue como que me abrió las puertas para pensar que algo pasaba. Después de ahí empezaron a ocurrir otros muchos fenómenos, así donde pues estaba yo incluido, como que parecía que el universo, o sea, no sé si a veces dice, ¿no? Que cuando uno quiere algo, el universo todo conspira a tu favor para que se consiga. Aquí en este caso parecía que el universo quería todo en mi contra, porque en una ocasión una balacera y yo quedé en medio, luego otro accidente, ya luego pérdidas obviamente económicas, pero así de la nada. Entonces empezaron a pasar tantas cosas que fue cuando ya finalmente por cuestiones así muy extraordinarias conocí a Mohamed, y ya Mohamed dijo, no, ¿sabes qué? Mira, yo creo que tienes esto. Y yo le dije directamente, cuando lo conocí, me acuerdo que le comenté, mira, yo la verdad es que yo no creo en nada de esto, no creo en todo lo que me dices, pero pues ya hice de todo, ¿no? Y nada funciona, pues a ver qué pasa, ¿no? Y sí, realmente algo que él hizo, de forma inmediata me repuse, dejé de ver cualquier cosa que ya empezaba a ver.
Y yo pensé que era esquizofrenia. Yo hasta dije, y había hecho al psiquiatra citas y citas y citas y nunca iba, nada más por el hecho de que dije, híjole, es que saber que voy a empezar a tomar fármacos. Y no es que sean malos los fármacos, al contrario, nada más que simplemente yo tan activo y dije, híjole, un mínimo dato de sueño o algo que me pase no me va a perjudicar, me va a hacer sentir mal, no me va a ser tan productivo. Por ese simple hecho dije, me espero. Pero ya cuando vi que algo que yo en particular estaba viendo y mi hijo también, que tenía en ese entonces 3 años, lo estaba viendo, dije, no, ya, esto no es algo esquizofrénico, no tiene que ser psiquiátrico, esto es algo más. ¿Qué estaban viendo? Estamos viendo, eran 3 sombras, 3 sombras como de niños que estaban atrás de mí, y yo los vi, total, es de lo que yo vengo viendo, ¿no? Ya dije, total, algo estoy tomando, qué sé qué pasó, ¿no? Y en ese entonces mi hijo me dice, papá, no, esos niños quieren jugar conmigo, pero yo no quiero jugar, están feos. Y yo dije, ¿cuál niños? Pues eran como las 8 de la noche, no había nadie, estábamos juntos él y yo caminando en la calle. Ya que volteo y veo esas 3 sombras, digo, no, no puede ser. O sea, dice, estás viendo lo mismo que yo. Dije, entonces no puede ser algo mío nada más. Y ni modo que él esté contagiándose de algo mental. Dije, no, esto es algo más. Y por esa razón fue que ya a partir de ese momento sé que ya hay otras cosas, obviamente, que no podemos determinar. Ahí fue cuando ya de plano dijiste, esto ya excede los niveles, lo que decíamos al principio, los niveles críticos de la salud. O sea, lo que puede razonar la ciencia con todo lo que conocemos, esto ya lo excedió. Exacto, dices, no, esto no tiene una explicación. Digo, por más explicaciones que yo quiera darle esto, y lo comenté con varios colegas, es que me pasó esto, obviamente cada uno tiene historias semejantes y diferentes a la vez, en donde me dice, sí, fíjate, yo también viví esto, mis hijos, aquello, etcétera, cada uno te cuenta una historia diferente, pero sí, siempre tratando, yo lo busqué, lo platicaba con psiquiatras, lo platicaba incluso con neurólogos y todo, y no hay una explicación como tal, o sea, era algo que, por mucho que le quisieran dar, dicen, no, pues es que aún así no encaja, pues. Claro. Oye, ¿te ha tocado ver algo de ese estilo en un hospital? Directamente en un hospital no mucho, o a lo mejor no he puesto atención. Porque en realidad sí llegué a ver cosas así, por ejemplo, no sé, digo, no he puesto atención porque ya no sé si ya era o no era, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en alguna ocasión terminamos una cirugía en la noche y pues tenía que llevar yo como estudiante que era la pieza, que era un pie diabético, lo tenía que llevar a patología. Era un pasillo bastante largo en el hospital regional número 25, que se encuentra por Guelatao. Entonces lo llevé hasta patología y en ese momento escuché ruidos en un refrigerador que tenían ahí con algo, seguramente era un cuerpo, y tenían otro cuerpo por fuera, ¿no? Entonces, pero escuchaba como que se movían adentro, como que había ruidos, y yo dije, pues una rata o algo, ¿no? No me dio miedo, no creía nada, yo dejé la pieza y me fui caminando normal y tranquilo, sin mayor, pero había eso, ¿no? Y luego en otras ocasiones, en ese mismo, hay compañeros que decían que veían una mujer, etcétera, de blanco, entonces yo tranquilamente caminaba y sí, en algún momento llegué a ver una mujer con bata, pero pues dije, bueno, pues es una paciente seguramente, y a veces uno con sueño dice, ay, bueno, ya que se encargue ahora sí que el camillero, ¿no? Que la dejó ahí, y ya dije que se encargue el camillero, y yo me seguí, ¿no? Pero pues no sé, lo que sí me acuerdo, que en una ocasión que pasé con una mujer que sí me llamó la atención, porque pues no veía su cara, pero yo como que tampoco la quise ver, entonces me seguí, sentí como que Carlos Urios cuando pasé por ahí, dije, ay, quién sabe, ¿no? Pero hasta yo tontamente en ese momento pensé, debe ser alguna ventana que por ahí esté abierta. Jamás me imaginé dije, pero pues no había ventanas abiertas. Pero pues así, me quedé con esa idea. Debió haber sido una ventana y no tenía que ser otra cosa. En ese momento fue como procedí. Pero sí hubo varias cosas y mis compañeros decían que se rompían cosas, que ocurrían muchas cosas, que los pacientes, o el clásico, bueno, es que también a veces eso pasaba, ¿no? A veces los pacientes, es que me subió el muerto. Y dije, bueno, pues es que eso es una parálisis del sueño y no tiene nada que ver con algo anormal. Entonces también por esa situación decía, no, es que todo tiene que tener una explicación, ¿no? Entonces, pero sí han ocurrido muchas cosas, siempre. Desde sombras, cosas que se caen, cosas que se mueven, o pacientes que de la nada se complican, que están bien y de repente, o sea, eso es muy común. Paciente que yo incluso ha habido pacientes que digo, prealta, al otro día vámonos, ¿no? Ya estás bien. Y luego de repente sabemos que cualquiera se puede infartar, pero pues la manera en cómo se muere no es como tal un infarto, ¿no? Pero, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, si ya estaba para irse y de pronto no se fue.
O sea, se murió, pues. Entonces, es cosas así son muy comunes. Sí, creo que este cambio radical en la salud sí se tiene como un impacto como extraño, ¿no? Como que incluso comienza a partir de que creo que esta situación tal vez tú la conozcas mejor. Cuando los enfermos empiezan a ver a sus familiares que ya no están. ¿Te ha pasado que alguno dice, es que ahí está mi mamá y vino mi abuelita a verme o vino no sé quién a verme o algo así? Sí, de hecho, pueden ser alucinaciones, lo cual es algo muy común, a veces por las sustancias, a veces por el grado de daño que tienen, por ejemplo, a nivel renal. Cuando tienen daño renal o daño en el hígado, pueden generar algo que se conoce como encefalopatía, ya sea encefalopatía urémica, encefalopatía hepática, y obviamente quiere decir que nuestro cerebro pues ya no está conectando bien, ya no está en un entorno normal, entonces estamos a lo mejor viendo cosas o alucinando cosas, vaya, y puede ser también aquellos pacientes que consumen drogas, entonces entran en un periodo de abstinencia, entran en delirium y pueden tener este tipo de eventos también. Eso es algo, o el alcohol también, o sea, etcétera, ¿no? O sea, son muchas las condiciones, o ciertos fármacos a veces también nos llevan a ese tipo de alteraciones, perder glucosa, etcétera. Pero bueno, eso es algo muy común. Muy común. Entonces, eso no quiere decir que sea algo paranormal. Exacto. Puede tener una razón científica. Eso la mayoría de las veces tiene razones científicas, y que veamos sobre todo a veces personas que ya murieron, etcétera, pues sí, de alguna manera nuestro cerebro se conecta un poquito. A mí me pasó algo muy chistoso que sí, por ejemplo, cuando mi hijo llegó un momento donde tuvo leucemia, entonces estaba en tratamientos cuando inició y hubo un momento en donde se descompensó y habíamos que donar, entonces yo solicité pues abiertamente que todos los que pudieran donar fueran, pero como en ese momento no había donadores y él necesitaba, yo no había dormido como en 3 noches precisamente por este evento de estrés, no había comido nada al menos en 24 horas y fui y doné plaquetas, entonces y las indicaciones de plaquetas son claras, o sea, no claro. Tener que haber dormido 8 horas, tener que haber comido bien al menos 8 horas antes, etcétera. Yo pues con todas estas condiciones fui mal y de malas. Entonces yo me acuerdo que en ese momento cuando estaba yo donando, me empecé a sentir como mal, mareado, y empecé a ver, de pronto sí recuerdo una especie de túnel con una luz hacia el fondo, y empecé a ver otras personas que no identifiqué si ya las conocía, si eran familiares ajenos o no, pero empecé a ver eso y una luz hacia el fondo, y me hacen recordar algo que, y después ya para terminar con ese concepto, es que cuando ya me despierto, ya tenía 2 médicos al lado, ya me estaban canalizando, ya estaban haciendo, y yo pues sí me asusté, dije, órale, pero era en realidad, es algo muy común, cuando los pilotos a veces en aviación, cuando están en entrenamiento, pueden tener también a veces esos tipos de eventos, que es como que si el cerebro de alguna manera detecta que se va a morir, entonces el cerebro al parecer cuando detecta que se va a morir, crea un ambiente como que propicio para sentirse bien en ese último momento, o sea, ¡wow! Dice, me voy a morir, pero bueno, no me voy a morir sufriendo, al menos voy a morirme bien, puedo crear un ambiente, no sé, un paraíso, que a lo mejor hasta puede ser un ambiente que ya vieron en el pasado, ¿no? A lo mejor hasta un video vieron y lo recrean en su cerebro como para vivir esos últimos momentos en paz. Digo, eso es algo muy común. O sea, esto de que ves tu vida pasar es real porque el cerebro está tratando de recordar esos momentos como específicos en donde te sentías bien. Exacto. Eso es totalmente cierto. Lo que ya llama la atención es cuando el paciente comenta cosas que pues en teoría no tendría por qué haber visto. No sé, mujeres que salen de su cirugía y están viendo todo lo que se les hizo, incluso las complicaciones que ocurrieron. O sea, eso dices, bueno... Ah, claro. Sí, como que se desprenden y están viendo lo que les están haciendo. Exactamente. Digo, si hay esa alucinación donde nuestro cerebro, nuestra amígdala está en un lado, nuestro cerebro está en otro, cuando nos despertamos de momento y creemos que estamos volando. Bueno, eso sí es una especie de alucinación muy normal a veces cuando nos despertamos de repente, cuando estamos en nuestra fase REM, que es cuando nuestros ojos se mueven muy rápido. Entonces eso es muy normal, pero ya de ahí a que en un evento, por ejemplo una cirugía o que por ejemplo estuve en un accidente y vi mi cuerpo lesionado, etcétera, y luego regreso a él, eso no tiene explicación porque dan detalles. Eso sí me ha tocado que los pacientes dan detalles de cosas que en teoría no tenían que haber visto. Entonces dices, no, bueno, una cosa es que estés sí alucinando, lo cual yo cuando me explican los pacientes, y otra cosa es que hay cosas que sí son diferentes, como en alguna ocasión sí me tocó un paciente que había consumido alucinógenos, precisamente, estaba intoxicado, y empezó a hablar de varias cosas que dije, bueno, pues es normal, pues está alucinando,
Pero luego de repente que esas cosas que él hablaba, algunas de esos eventos que él hablaba, como que se iba a morir su hermano al medio año y después regresan conmigo porque su hermano se murió al medio año, entonces, entonces ¿qué estaba pasando? Porque en realidad dice, es que él no pareciera, me dice su mamá, es que él pareciera que en realidad no... Todos dicen que todo lo que dice cuando entra en alucinaciones, pues que está drogado, pero el problema, lo que nos preocupa es por qué lo que él está diciendo se está cumpliendo, ¿no? Entonces llegan asustados porque realmente no estaba alucinando, estaba prediciendo más que otra cosa. Claro. Entonces esos eventos dices, no, bueno, esto no tiene una explicación, definitivamente esto sí ya está ajeno a, y por más que le quiera buscar, no hay algo orgánico. ¿Y qué se hace en esos momentos? O sea, ¿cuál es tu recomendación en esos momentos? Pues antes trataba yo de descalificarlo, ¿no? Y de tratar de encontrarles lo que hago en este momento, pues es lo que hace nuestro cuerpo, pues es bajar el estrés primero que nada. Bajar el estrés, no hay una explicación, cómo le damos algo para lo que no sabemos qué es con exactitud, ¿no? O sea, realmente lo que vamos a hacer dentro de las herramientas que tengo es mejorar su nutrición, mejorar, pues digo, darle recomendaciones para que mejore su calidad de vida, que mejore su entorno en este caso, que tratemos de que no se lastime, de que deje el consumo en su defecto. En el caso de los que consumen, mejorar en el caso de aquellos que no tuvieron encefalopatía hepática porque tienen cirrosis hepática, tratar de mejorar las condiciones en términos generales para que por lo menos en un momento dado no sea tan traumático el evento. Porque digo, ya obviamente hay personas que siguen teniendo este tipo de eventos, porque digo, como genetista también me ha pasado porque piensan que es algo genético a veces, ¿no? Porque como genética, como es algo hasta cierto punto, dices, bueno, ¿qué es eso, no? Como que, ¿qué? ¿Y eso para qué? Entonces la gente te busca desde aquel que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar que mis genitales sean muy grandes, ¿no? O la mujer que yo quiero transformarme en tal personaje, etcétera, ¿no? O sea, o hasta las personas que realmente llegan por un asunto de tipo genético. Entonces, pues en ese momento, a veces como genetista me llegan muchos tipos de pacientes, entre ellos, pues estos pacientes que creen que es algo, dice, es que debe ser algo hereditario porque mi abuelita veía cosas, mi hijo ve cosas y ahora mi nieto también ve cosas, entonces, ¿qué hago? No, dice, y es que no es una alucinación tal cual, porque son cosas que realmente están pasando. Dice, de una vez se cae la taza y mi hijo dice, hay alguien en la mesa, y de pronto ¡paz! Se cae y se rompe la taza. Dice, ¿eso qué pasó? ¿Cómo lo explicas? No hay una explicación, ¿no? Obviamente, quisiera comentar algo que pasó con mi hijo y que yo sé que eso, pues digo, a veces porque en la familia hay diferentes tipos de comentarios, ¿no? Y son cosas que a veces no la tocaba, pero por ejemplo mi hijo se agravó mucho, estuvo mucho, luego entró en COVID y él comenta que en su momento él no se sintió tan solo, pues estuvo intubado una semana y en esa semana pues no estuvimos con él. Entonces él decía que no se sentía solo porque siempre vio que estábamos ahí. En eso dice que él muere y regresa después de la muerte, que lo manda que vea a la muerte literalmente, vestida de morado, que es algo muy inmenso, muy grande, y que después de ahí él regresa. Y no regresa solo, dice, regreso con muchos seres que no conozco. Dice, algunos ya me puse a estudiar y veo que unos les llaman aquí en la tierra trolls, veo que otros les llaman duendes, veo que otros les llaman así, allá, pero hay otros que definitivamente ni los conozco. Dice, y no solo eso, ahora puedo viajar, dice, es lo que me gusta. Él tiene ahorita ya 13 años, pero dice, lo que me gusta ahora es que ya puedo viajar. Dice, yo puedo ir a otros mundos, dice, de pronto estoy en un mundo donde todos son trolls. Dice, y ellos tampoco me ven porque yo soy como un fantasma para ellos. Dice, de repente, dice, veo que alguien sí se da cuenta que estoy ahí y me asusto también, y él se asusta más. Dice, y me voy, obviamente. Dice, entonces me platicaba él que dice, es que cuando vi, por ejemplo, la película de los Avengers, me sentí ciertamente identificado porque los viajes entre el tiempo, el espacio y las dimensiones existen, dice él, ¿no? Entonces, dice, entonces yo ahora me doy cuenta que no estamos en un mundo donde nada más es un plano, donde estamos aquí y el ahora, sino que además podemos ir y venir y cuantas veces sea, nada más hay que buscar conectarnos, ¿no? Y hay que saber cómo conectarnos. Dice, y eso no es que esté escrito en un libro, porque dice, es algo que yo sé que lo puedo hacer, pero no podía explicar cómo hacerlo, porque no me pregunten cómo hacerlo, ¿no? Entonces eso lo dice tu niño de 13 años. Eso lo dice él. Entonces digo yo, ¿cómo puedo hacer? Entonces, ¿cómo puedo? Wow. Yo le tengo que creer al final de cuentas, ¿no? Porque pues tampoco me miente, o sea, en otras cosas digo, porque yo sí de momento dije, no, este cuate quedó mal, ¿no? Entonces, pero cuando ya me ha dicho otras cosas que dices, no, es que, y no le creen aparte, ¿no? O sea, dice, yo prefiero no hablar porque obviamente no me creen, nadie me cree, ¿no? Y con el único que se acerca a hablar de esos temas es conmigo.
conmigo. Entonces digo, ¿qué hago? Pues ni modo que tampoco le crea. Sí. Entonces digo, bueno, ya lo empiezo a escuchar, pero hay cosas que sí me comprueba que esto, por ejemplo, no sé un ejemplo, 3 calzoncillos amarillos, y pues cómo no, él no vio cómo me cambio ni nada, yo en mi cuarto, él en su cuarto. Digo, bueno, pero es cierto lo que está diciendo, ¿no? Y no usé algo para que se vieran. Ajá, claro. ¡Guau! Así que... Y tiene... Esto es la primera vez que tú lo conoces. Es que es bien chistoso porque como que justo una persona tan alta hablando de... O sea, en la medicina, o sea, de conocimiento tan científico, de rutinas tan trabajos de investigación, vaya, procesos de investigación, todo esto, que de repente esta otra realidad se presente frente a ti tan clara como en tu hijo. Eso, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo le haces eso? O sea, yo crecí investigando cosas y ahora hay cosas que no puedo investigar. Claro, no, sí, la verdad es que ha sido un choque de entrada, ¿no? En la familia de mi papá, la verdad es que sí se dedicaban mucho a esa parte. Mi abuelita decían que era una bruja y contaba las historias que hasta se quitaba los pies y volaba. Y yo decía, ay, ¡órale! Así como que raras, ¿no? Yo decía, ay, no, y más atrás, pues, familiares que eran chamanes y toda esta parte. Y también yo, ay, o sea, y lógico, ¿no? O sea, toda la vida, yo desde que empecé a crecer con mi papá también, que me hacía mancuerna en ese momento. Mi papá murió hace varios años y él decía, no, pues todo tiene que tener una explicación científica. Y yo también siempre trataba de descalificar a todo lo que me dijeran de este tipo de cuestiones. Entonces toda la vida, y por eso hice investigación, porque aparte me gustaba, me atrae mucho la ciencia, pues esa parte me gusta. Entonces me dediqué mucho tiempo a eso y de pronto estar con esta parte, o sea, tratar de como bien dices, es como que es donde entras en la realidad, donde yo digo, no podemos ser, cuando decimos que no a todo, es porque ignoramos todo. Claro. Cuando en realidad, o sea, entre más estudias, más te das cuenta de lo ignorante que eres, porque te das cuenta, porque antes no sabías y ahora lo sabes, pero sigues viéndote más ignorante cada vez que estudias más. Entonces, fue el estudio constante el que me ha hecho, pues es que como yo le digo a mis alumnos siempre, lo que tenemos que hacer para seguir aprendiendo es ser humildes, porque si no somos humildes, obviamente no vamos a aprender nada, nos vamos a quedar con lo que sabemos y se acabó. Exacto. Entonces, es algo que tuve que, pues son ahora sí que golpes de humildad, ¿no? Que te tiene que enseñar la vida, en donde sabes que la vida no es como tú crees, o sea, tiene que tener otras explicaciones que no entiendes, pero tiene que haber otras cosas, ¿no? Algo más está pasando que no puedes ver. Exactamente. Oye, Doc, hay situaciones en la medicina que de pronto, digo, ya saliendo un poquito de lo paranormal, o sea, situaciones como impactantes que incluso tú te cuestionas a la humanidad, vaya, o sea, cómo alguien pudo haber hecho esto. ¿Te ha pasado alguno de estos casos en donde de plano te hace sentir como incómoda la situación? Como que hace rato antes de grabar te quería platicar sobre justo la Game Doc nos contó de una situación en donde llegó a urgencias un cuate que traía algo en la mano y pues resultó que su esposa lo había encontrado con la amante y se los cortó así y lo que traía pues era su miembro. Uh-huh. Y lo traía en una bolsita como para que, oiga, pues a ver si me lo pueden poner. Sí. ¿Te ha tocado alguna situación así como demasiado impactante? Sí, por supuesto. Digo, yo creo que a cualquier persona que está en medicina nos ha tocado, a veces en donde sí te pones a ver incluso si estoy en el lugar correcto. O sea, yo en lo particular, digo, vivo de la medicina, me gusta la medicina, vivo para la medicina. O sea, yo sería médico aunque volvieran a ser, digo, ¿no? O sea, la verdad es que no me veo en otra cosa. Pero y obviamente he visto cosas muy difíciles también, así como dices. Por ejemplo, no sé, en alguna ocasión un chico se rompió con una sierra el brazo y llegó corriendo a la Cruz Roja con su brazo corriendo, ¿no? Para que para que a ver si lo podían pegar. Y así como eso en muchos casos, ¿no? Casos donde literalmente casi se rompen la cabeza, etcétera. Wow. Eso es imposible, o sea, ya no se puede volver a poner un miembro. O sea, se puede poner, pero ya no es funcional, ¿o sí? Actualmente las cirugías han avanzado bastante, entonces es posible, sí es posible de alguna manera recuperar, por ejemplo, los dedos. Eso es algo muy común,
perdí mi dedo, lo llevan, sobre todo si lo llevan en frío para detener el metabolismo y un cirujano plástico todavía lo puede pegar. Obviamente nunca se va a recuperar en su totalidad, incluso también un brazo, etcétera. Es posible hacer ese tipo de reconstrucciones actualmente. Yo he sabido de personas que les quitan el pulgar del pie para ponérselos en la mano. Sí, de hecho es que en la mano decimos que son 2 dedos que hacen la pinza, son los más importantes. O sea, mientras en este caso el primero y el quinto dedo estén presentes, los demás en un momento dado, si tienen una lesión, pues podemos quitar un dedo de cualquier otra parte y colocarlo para hacer la pinza. Entonces, mientras eso sea funcional, sí se puede. Y de ahí que podemos tomar un dedo del pie, un dedo de la misma mano, etcétera, cuando tenemos una pérdida. Digo, mientras esos dedos estén presentes, realmente la función se puede mantener casi en lo más normal posible, pues. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado de estos que pues de repente como que te hacen dudar de la bondad de la humanidad, vaya? Pues cuando estuve en CEMEFO, sí, la verdad, no voy a platicar los casos que vi, pero sí ahí es donde dices, híjole, porque ves desde niños cómo fueron, cómo les causaron la muerte, personas como mujeres, hombres, cómo les causaron la muerte. Dices, ¿cómo podemos llegar a tanto, no? ¿Cómo podemos inhibir? Pues, los nazis en lo particular hablaban de la agresividad como un evento, en este caso, que tenemos que inhibirlo cuando para poder evitar, digamos, que nos cause incluso destrucción de nuestra propia especie. Y que la agresividad es inhibirla, es algo que incluso los animales pueden hacer. Por ejemplo, un lobo puede ser muy agresivo, pero ya estando con su manada tiene que bajar el nivel de agresividad, si no terminaría con su manada. Claro. O él terminaría muerto. Entonces, pero nosotros a veces pareciera que no tenemos límites. En teoría los tenemos, por supuesto, o sea, eso sin lugar a dudas. Pero hemos inventado incluso cosas como la bomba atómica, en donde a través de un botón, de manera impersonal, podemos activar una explosión y matar a muchísimas personas. O sea, es algo que hemos podido hacer, o sea, inhibiendo de alguna manera, de manera mecánica o por la tecnología, apoyándonos con la tecnología, hemos podido causar muchos daños. Pero hay personas que directamente pueden ser capaces de causar daños. Obviamente estamos hablando de personas muy complicadas, ¿no? Personas que en algún momento las he conocido en la consulta, personas que me han llevado, por ejemplo, para consultar, ya sea para determinar si están o no intoxicadas o algo así, que han hecho feminicidios, han secuestrado, han causado lesiones a otras personas, y de entrada, pues sí, su personalidad es obviamente bastante no común. Y luego cuando han salido del consultorio, incluso un par de ocasiones, he terminado incluso vomitando. O sea, llega a ser, y no creo que sea estrés, porque estoy acostumbrado a eso o muchos más eventos. O sea, simplemente que algo pasa en esos pacientes, que la energía que expiden, llamémoslo de alguna manera, que es un poco complicada de tolerar. Incluso cuando ya salen del consultorio, les digo, queda un dolor de manera frontal. Muchos dirían, es un dolor de probablemente una cefalea tensional, etcétera. Hasta cierto punto podría caber en ese grupo de trastornos que ocurren cuando nos tensionamos mucho. Puede caber, sin embargo, les digo, hay veces que yo no sé que el paciente en realidad tenga esto, sino que ya después me entero. Y aún así, los fenómenos pasan. O sea, hay pacientes que simplemente no son compatibles con nosotros. Seguramente les ha pasado a cualquier persona, que están con una persona y los hace sentir mal de una u otra manera, ¿no? Entonces sabemos que nuestros genes también hacen esa parte. Nuestros genes pueden ayudarnos a conseguir una pareja, a conseguir un amigo, y a veces entre más compatibilidad hay, se hacen nuestros mejores amigos. Eso sabemos que la genética lo puede hacer. Pero también seguramente a veces hasta por fenómenos genéticos o incluso energéticos hace que nosotros podamos también rechazar personas que sí son definitivamente, diríamos de una manera muy simplificada, malas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, y esas hace rato, perdón que te interrumpa, hace rato que empezábamos a grabarnos, nos estabas platicando de un caso de una persona que llegó contigo y te empezó a doler la cabeza por incluso como la vibra que tenía esta persona. Ah, exacto, es lo que comentaba. Esa persona es un chico que es secuestrador, que bueno, en ese momento ya estaba detenido, llegó acompañado de oficiales. Yo no conocía todavía el caso.
Pero sí, desde que entró me empezó a molestar, me empezó a incomodar un poquito. Empecé a sentir síntomas, dolor de cabeza, de la parte frontal, pero también de la parte occipital, le llamamos, ¿no? O sea, posterior. Pero empecé a sentir mareo, ¿no? Desde que lo vi. Ya lo atiendo, sacamos el caso. El paciente sí me dijo que le había causado la muerte a varias personas durante los secuestros, etcétera. Y yo de momento así como que ya cuando se fue quedé muy, pues quedé negativamente mal. O sea, realmente después de ahí ya no pude ver ninguno hasta como 1 hora o 1 hora y media después. Tuve náuseas, tuve vómito, tuve varios problemas. Me sentía muy mal, me sentía muy mareado. Parecía que de plano tenía, no sé, una super gripe o tal vez un problema gastroentérico, o sea, sí. Digo, y eso no soy el único, vaya, o sea, digo, les ha pasado a varios. Y digo, no es que, vuelvo a repetir, ¿no? A veces dirían, es que cualquiera podría decir, es que te estresaste, ¿no? Por el tipo de caso. No, realmente estoy acostumbrado a ver casos múltiples, ¿no? Pero simplemente hay casos que, aunque no lo conozca, causan ese tipo de eventos. Como muy choqueantes. O sea, hay un factor externo que te induce a esa situación. Exactamente. Y extrañamente dura sola por un rato. Sí, nada más dura un ratito mientras nos reponemos, esta persona ya no está y ya, o sea, ya todo bien. Lo mismo que también hay, y eso obviamente lo sabemos, ¿no? Sabemos que puede haber cosas, no sé, a veces se nos queda viendo y nos damos cuenta que alguien nos está viendo, ¿no? Pues digo, ese tipo de energía que sí puede obviamente transportarse incluso al aire y puede llegar y conectar con otra persona, pues se debe al movimiento de nuestros propios átomos. Dicen por ahí que todos somos energía, que la materia no existe, ¿no? Pero eso obviamente es algo que se entiende. Pero hay algo que no podemos captar bien porque algunas personas expiden un tipo de energía que le llamamos a veces vibra y otras otro tipo de energía. Algunas personas por sí mismas no son compatibles y lo rechazamos, digo. No nosotros, sino nuestro organismo lo rechaza, causando síntomas bastante adversos. ¿Tú crees que en algún momento lo paranormal vaya a ser medible? Ese es el objetivo, ¿no? Al final de cuentas, muchos están intentándolo y yo creo que sí, que al final de cuentas todo es energía. Finalmente, si hay algo paranormal como tal, debe de ser algo que se está transmutando en energía, al final de cuentas. Entonces, si esa energía de alguna manera tenemos que poder captar, y si así como hay, obviamente el sonido es una energía, el movimiento es una energía, el calor es una energía, la temperatura es una energía, etcétera. Entonces, y esos fenómenos ocasionan ese tipo de eventos que son energía, lo cual significa que una energía no puede venir sola de la nada, obviamente viene a través de otra energía. Entonces, si es una energía, por supuesto que puede ser medible. Ya se miden actualmente, se han escuchado sonidos o videos, etcétera, en donde se ha podido captar, digamos, sonidos, etcétera, o sea, esas manifestaciones de esas energías, por supuesto que va a ser medible, o sea, eso no me queda la menor duda. Más bien hay que saber hacerlo, pues, ¿no? Y eso, pues, necesitamos años de tecnología y estudios y obviamente humildad, ¿no? Como lo comentaba. Eso, humildad de saber que no todo lo que conocemos es solamente lo que existe. Exacto. Oye, ya para ir terminando este episodio que se fue demasiado rápido, ¿a qué dirías tú que sobreviviste? ¿De qué te consideras un sobreviviente? Yo creo que a veces el mayor daño lo tenemos nosotros mismos. Yo soy sobreviviente, por decirlo así, de mí mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo tenía una vida muy estresante, en donde pues el trabajo excesivo, a veces llegaba, no sé, cuando mis hijos estaban chiquitos, por ejemplo, yo llegaba, salía a trabajar a las 4 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche, o sea, prácticamente ya no tenía contacto con ellos, ¿no? Entonces, y así como no tenía contacto con ellos, también no tenía contacto conmigo, cero vida social, cero todo. Entonces realmente, pues el estrés me empezaba a acabar, empecé a enfermarme, me tuvieron que operar, etcétera, tuve que caer en muchas complicaciones. Entonces ya cuando me di cuenta que eso me estaba pasando, dije, bueno, ¿sabes qué? En ese periodo y cuando empecé a quererme recuperar fue cuando me empezó a ir más mal con la parte que les comentaba hace ratito de cosas paranormales. Después ya de ahí me recuperé más todavía, salí de eso en lo espiritual también. Fue cuando hice una conexión más bien con todo, cuando decidí yo mismo romper con los estigmas que yo tenía, decir, ¿sabes qué? A partir de aquí ya también debo tener la humildad de poder escuchar a los demás, a todas las personas que te quieren ayudar. Y fue como me empecé a recuperar. Entonces empecé a hacer actividad física, empecé a comer mejor, empecé a vivir mejor, empecé a darme cuenta que la vida está bonita en realidad, porque ni lo había visto como tal en muchos años.
Y en lo espiritual también. O sea, mejoré mucho en esa parte. Empecé a entender la vida, como les digo, de otra forma. Y empecé a ver otras cosas que no había visto. Por ejemplo, en algún momento una paciente, ese es un caso agregado, que también pasó algo semejante, diagnosticada por cáncer. Diagnosticada, ya entró en mucho tipo, una amiga mía y otra compañera, yo también estuve en esa situación. Entraron también como yo, de la parte que donde estaban, a la parte espiritual. Y mejoraron totalmente. O sea, en este caso ellos se hicieron a la religión, se hicieron religiosas en todo sentido y mejoraron totalmente. De momento, la que dijeron que tenía cáncer de colon, al entrar a la cirugía resulta que no era cáncer de colon, ¿no? Que en realidad con exactitud no sabían, pero no era cáncer de colon. Y sí le hicieron la cirugía y todo, y hasta para hacer una cirugía con un cáncer de colon ya diagnosticado es porque sabían con exactitud que lo tenía. Claro. Y sin embargo aquí la sometieron a cirugía para extraer algo que nunca encontraron. Y a la otra compañera la sometieron también a otro tipo de muchos estudios, muchas, se hicieron muchas reuniones médicas para saber exactamente, discutir sobre el caso. Todo el momento fue cáncer, hasta que vieron que simplemente no se deterioraba, pero no fue siempre así. Sí, tuvo un deterioro grave, después que cambió incluso en lo espiritual, mejoró en su totalidad. Entonces dice, bueno, es que la medicina definitivamente no va a resolver todo. Y tenemos casos como esos en donde hay cosas que no podemos explicar, pero que se puede resolver de diferente manera y a la cual están más accesibles. No quiere decir que sea el total de la medicina, ni estoy influyendo a la gente que no lo haga. Siempre yo les digo en mis podcasts, revísate, atiéndete, estúdiate, haz esto, come aquello, porque obviamente sabemos que orgánicamente tenemos que cuidar nuestro cuerpo para poder mejorar, pero también hay que tomar en cuenta que no solamente somos materia, bueno, en este caso ni siquiera somos materia, dirían algunos físicos, ¿no? Que solo somos energía y como tal, como energía, tenemos que cuidar todas las fuentes por las cuales adquirimos o esa energía se estabiliza. Y eso implica, pues entonces ahora sí recuperarnos. Entonces, si decimos, tuve que recuperarme de algo, sí, de entrada sobrevivir de uno mismo, o sea, de nuestros propios estigmas. Porque si hubieran permanecido en esa idea de que solamente yo podía curarme porque el cuerpo es el único que puede lograrlo, la verdad es que yo creo que ya estuviera muerto. Claro. Creo que tengo algo que agradecerte, que es que, bueno, al primero de que nos has ayudado mucho a nuestra familia, o sea, en mi familia nos has echado la mano bastante en cuestión médica y te agradezco muchísimo por eso. Y también te agradezco que yo el día que te conocí me dijiste, a mí no me interesa ser famoso, yo no quiero ser influencer, yo no quiero hacer esto, yo quiero ayudar a la gente. O sea, eso me dejó tan clavado porque pocos médicos son capaces de decir, a mí en verdad lo que me interesa es que la gente aprenda a estar bien. Y creo que eso es algo bien chistoso porque por lo menos en Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir con el dolor. Ajá. O sea, lo que platicábamos de, si te duele, ¿te puedes parar? Sí, entonces no te duele lo suficiente, órale, chíngale. Y eso que dices de no, o sea, tu cuerpo te está avisando que hay algo mal cuando tienes dolor y tienes que atenderlo. Y no necesariamente es algo que se solucione con fármacos. Tal vez lo estás haciendo desde tu interior, desde la forma en que comes, desde la forma en que te mueves, o sea, esto me quedó muy clavado porque la chamba que hace el Doc Rigo es justo eso, tratar de dar consejos para que tú entiendas qué está pasando con tu cuerpo y si necesitas ayuda, ir a buscar la ayuda, pero más o menos ya sabiendo qué pasa contigo. Y estos consejos del jengibre, del agua, de todo esto, creo que es algo que la gente necesita saber. Porque, te digo, todos estamos acostumbrados, por lo menos en Latinoamérica, a vivir con el dolor, a lidiar con el dolor. No sé en otras partes del mundo, pero por lo menos aquí es muy, muy común eso de hay que chingarla y no hay de otra. Y si me duele, pues no hay pedo. El dolor no es paralizante, entonces puedo vivir con él. Exacto. Dolor físico, mental, etcétera. Todos los tipos de dolor y todos, ¿no? Todos los trastornos que tenemos estamos muy acostumbrados, sobre todo los hombres. Sí, ¿no? sí. Y obviamente por eso la mortalidad también en nosotros es mayor. Y es por eso, porque pues sí son momentos donde, como bien dices, nos acostumbramos. Oye, ya para ir finalizando, muchísimas gracias, gente, si llegaron hasta este punto. Muchas gracias. Hacemos algo que es un consejo. El consejo que primero te llegue a la mente, el que quieras, el primero que se te haya llegado, voy a decir siempre da la casualidad de que quien lo necesita escuchar, lo está escuchando. Entonces, porfa, regálanos ese consejo. Claro, mi consejo del día es, primero,
son 3 consejos más bien. Una, piensa bien, come bien y aliméntate. Y haz ejercicio. O sea, son como que la base. O sea, si hacemos esas 3 cosas, nuestra vida, obviamente va a mejorar en su totalidad. Porque no hay un consejo único que nos mejore, ¿no? O sea, realmente yo me voy por la parte de la salud. Entonces, entre mejores toda esa parte, pero sobre todo con mucha humildad. Cubriendo esos 3 aspectos, la verdad tu vida está garantizada para tener un buen desempeño. Tengas la edad que tengas la enfermedad que tengas, seas hombre o mujer, seas niño, seas adulto, etcétera. Piensa bien, come bien y muévete bien. Exacto. Uf, pues muchas gracias. Doctor Rigo, ¿dónde te podemos encontrar otra vez para los que llegaron hasta acá? Muchas gracias. Mira, estamos en las redes sociales, estamos en TikTok, estoy como RigoVivo10 @. Ahí están diferentes tipos de consejos que pueden ustedes consultar. Sí, y de vez en cuando ahí le echamos la mano al doc para hacer lives. Ahí estamos también luego de metiches nosotros. No, al contrario, gracias. Hacemos lives en donde ustedes se pueden conectar y el doc les va a contestar preguntas sobre medicina y sobre lo que necesiten. Incluso el doc ha dado consejos hasta de depresión. Así es. Yo lo he escuchado y la verdad es que es una persona maravillosa, el doctor Rigo. Gracias. Y por lo menos aquí en la parte de Catrín Media lo apreciamos bastante. Y pues nada, muchachos, cuídense mucho, por favor. Si llegaron hasta acá, te agradezco infinitamente el apoyo que les he estado dando al contenido y a lo que estamos haciendo. Regresamos para quedarnos porque nos gusta comer 3 veces al día. Entonces, gente, cuídense mucho. Recuerden que Miedo A ya se está transmitiendo. Pueden encontrarlo en su canal, que aparece literalmente así como Miedo A. Es un contenido que estamos haciendo en conjunto Extra Normal y Catrín Media. Y pues nada, nos estamos viendo en las redes sociales, @ChuchoElCatrín, Catrín sin A y con K. Y cuídense, por favor, cuídense mucho. Y recuerden que ser raro es chido. Nos vemos. Hasta luego, gracias.